Buenos días para todos. Mi nombre es Juliana Ortiz Ospina. El día de hoy les voy a hablar acerca de la rehabilitación en la artrosis trapecio metacarpiana, también conocida como risartrosis, y todo esto va a ser pues como fuera del contexto quirúrgico. Para iniciar, quería traer este caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 56 años de edad, trabajador manual pesado, que consulta por un cuadro clínico de 7 años de dolor a nivel de la base del pulgar derecho e izquierdo. Él refiere que en el momento ese dolor le impide para casi todas las actividades y mejora con analgésicos convencionales. Como antecedente importante, tiene un antecedente del síndrome del túnel del carpo bilateral. Al examen físico encuentran un dolor en reposo de 1/10, un dolor con la actividad de 3/10, un signo del hombro positivo, un green test positivo, que además genera una crepitación en la articulación trapecio metacarpiana y un índice de Capagni de 10. Más adelante les voy a explicar pues cómo en qué consisten todos estos términos y estas maniobras. El paciente trae estas radiografías, entonces acá vemos una proyección oblicua de ambas manos. A nivel de la articulación trapecio metacarpiana encontramos pues bilateralmente que hay esclerosis, disminución del espacio articular. También trae esta proyección de Robert, esta que les me enseño acá pues como en el lado derecho. Normalmente se debería ver así la articulación. Como vemos acá, el paciente tiene pues esclerosis, pérdida del espacio articular. Acá más o menos se ve pues como un osteofito medial en el lado derecho. Y esta proyección es una proyección que utilizan mucho, y lo que se le pide al paciente es que haga presión sobre la superficie donde se toma la radiografía para que esto genere pues en caso de que exista subluxación se pueda evidenciar. Entonces acá es donde vemos pues la subluxación. La radiografía la concluyen como una disminución del espacio trapecio metacarpiano con un osteofito mayor de 2 milímetros y una subluxación más de 1/3. Después de evaluar el paciente y las radiografías, el médico que lo evalúa considera que el paciente tiene un diagnóstico de risartrosis, clasificación Eaton 3, con poco dolor y limitación para las actividades, tanto pues de la vida diaria como en el trabajo. Se indica terapia física, por ahora no requiere cirugía, y este paciente debe ir a cita de revisión en los próximos 6 meses. A partir de este caso, entonces, surgen unas preguntas: ¿qué tan frecuente es esta enfermedad? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos subyacentes a esta? ¿Cuál va a ser la evidencia de tratamiento no quirúrgico? ¿Y cuáles son pues como las indicaciones quirúrgicas en estos pacientes? Entonces, para pues como desarrollar todas estas preguntas, vamos a empezar hablando de la epidemiología. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad? ¿Qué población va a afectar más? ¿Cuáles son las características más importantes en la anatomía de esta articulación? ¿Qué factores la van a causar? Esto cómo se va a manifestar clínicamente, los pacientes por qué consultan, cómo se clasifica esta enfermedad en las radiografías. Finalmente pues hablaremos del tratamiento no quirúrgico para llegar a unas conclusiones, y pues al final me gustaría como oír los comentarios o las experiencias de los profesores en cuanto a esta patología. Entonces, bueno, encontramos que esta es una osteoartrosis muy común en la muñeca. Algunos autores refieren que es la más común, otros refieren que es la segunda más común. Van a estar mucho más afectadas de las mujeres que los hombres. Estas conclusiones salen de estudios que han evaluado fracturas de radio distal y han encontrado que a partir de los 40 años empiezan a verse cambios osteoartrósicos. Y cuando los pacientes tienen 80 años, se ha visto que los hombres están afectados en un 91% y las mujeres en un 94%. Pero entonces uno dice, listo, entonces no, definitivamente todos vamos a tener esa enfermedad. Pues resulta que probablemente radiológicamente eso se va a ver, pero solo un subgrupo de pacientes van a manifestar dolor, debilidad y dificultad para hacer los agarres. También cuando se evalúan pues estudios en cuanto a radiografías y en estudios post-mortem, hay una alta prevalencia de la enfermedad, y otros estudios han concluido que esta enfermedad posiblemente es infradiagnosticada, ya que puede pues confundirse con muchos otros diagnósticos. Aparte pues de la alta prevalencia, es muy importante tener en cuenta que es una enfermedad
que va a tener implicaciones importantes en la funcionalidad y en el desempeño ocupacional de los pacientes. De hecho, se considera que es una de las principales causas de discapacidad en la población que está envejeciendo. ¿Por qué? Porque van a referir dolor durante la actividad, incluso durante el reposo, van a manifestar disminución de la fuerza del agarre y la fuerza de la pinza, disminución del movimiento y deformidad del pulgar. Todas estas cosas van a afectar actividades de la vida diaria muy básicas, cuidado del hogar, manejar un teléfono. Entonces, por eso es tan importante tenerla presente. ¿Cuáles son los factores anatómicos? Pues esta es una articulación que ha evolucionado para poder proporcionar prensión, circunducción y oposición, pero esta evolución lo ha hecho a costa de su estabilidad. Entonces es una articulación sencilla de montar. Cuando la miramos pues desde una vista palmar, entonces el trapecio va a estar cóncavo y el metacarpiano todo lo contrario, y cuando lo miramos en la proyección radioulnar, pues va a ser más convexo y el metacarpiano va a estar cóncavo. Entonces va a tener una discrepancia articular porque la superficie del metacarpiano va a ser más o menos 34-35% más pequeña que la superficie del trapecio. Entonces, bueno, todas estas, digamos, discrepancias o estos cambios lo que generan es que la articulación sea mucho más móvil y nos permita muchos movimientos como la flexión, la extensión, la aducción, la abducción y los movimientos secundarios a estos movimientos que van a ser la oposición y la circunducción. Entonces la abducción inicia cuando el metacarpiano en su superficie convexa hace un deslizamiento hacia abducción palmar, más o menos 45 grados, ayuda por el abductor del pulgar, y esto hace que se alargue el aductor del pulgar, se va a abrir un espacio, pues, y va a iniciar una curva. Entonces esto nos va a permitir hacer agarres y como sujetar objetos cilíndricos. La oposición también pues es un movimiento muy importante. Acá pues el motor principal va a ser el oponente del pulgar, que se va a encargar tanto de flexionar como de pronar la metacarpofalángica. En los estudios que se han hecho de fluoroscopia se ha visto pues que el trapecio también aumenta esa oposición, y en esa posición la mano va a estar mucho más estable, pero el problema, o sea, es decir, va a estar como más congruente. El problema es que solo la mitad del área, cuando está en esta posición, va a soportar carga. Entonces, cuando utilizamos la oposición, vamos a tener una articulación congruente, pero que va a tener una alta tensión porque no distribuye la carga, digámoslo de una manera uniforme. Entonces, esta oposición nos va a permitir que la punta del dedo del pulgar se toque pues con la punta o el pulpejo de los otros dedos, y nos va a permitir las pinzas terminales hacer agarres esféricos y cilíndricos con fuerza. Los músculos en esta articulación pues son muchos, muy importantes, pasan más o menos 8 músculos en esta articulación, pero también hay otros músculos que no se insertan acá, que van a jugar un papel muy importante en su estabilidad, como el primer interóseo dorsal. Entonces, las fuerzas articulares de estos músculos van a ser casi 20 veces mayores que la fuerza aplicada al extremo distal del dedo. ¿Por qué? Porque como tiene un brazo de palanca tan corto, debe generar unas fuerzas mucho más altas para satisfacer las demandas del día a día, que son escribir, abrir una llave, utilizar ese adental, pues cosas tan sencillas van a generar una alta demanda en la articulación. Entonces, como pues ya vemos que todo le genera carga a la articulación, es inestable, lo que le va a proporcionar la mayor estabilidad van a ser los ligamentos, que son fuertes y cortos, para que la articulación sea más estable. Las funciones principales de estos ligamentos van a ser controlar tanto la extensión como la dirección del movimiento. Van a mantener esa articulación alineada, controlan las fuerzas y también disipan las fuerzas de esos músculos activados que están como, digamos, uno contrarrestando el otro. Hay 16 ligamentos, son muchos, pero pues en este caso hay 5 que son muy importantes. Entonces uno es el ligamento dorsal radial, que es en la parte pues del dorso, el ligamento oblicuo posterior y el primer ligamento intermetacarpiano. Ya en la parte
anterior, entonces está el ligamento oblicuo anterior y el ligamento colateral ulnar, que es este que vemos acá. Todos ellos pues van a tener una acción muy importante cuando el pulgar hace extensión, abducción y oposición. ¿Cuáles son las funciones más importantes de ellos? Entonces, el ligamento radial dorsal va a evitar que haya una subluxación lateral, el oblicuo posterior va a brindar una mayor estabilidad cuando el pulgar se encuentra en flexión, oposición y pronación, y el primer ligamento intermetacarpiano lo que va a hacer es que se va a tensar mucho cuando el pulgar está en abducción, en oposición y supinación, y va a sostener firmemente el primer metacarpiano contra el segundo metacarpiano. Y el ligamento cubital colateral, entonces nos va a ayudar a prevenir la luxación lateral y controla pues los movimientos rotacionales. El oblicuo anterior es un ligamento intracapsular, va a estar tenso en extensión, abducción y pronación. De esos ligamentos, los que más se resaltan son el ligamento radial dorsal y el oblicuo anterior. Pues se dice que el oblicuo anterior es el que le va a generar la mayor estabilidad, pero algunos autores contradicen esta teoría porque dicen que el ligamento dorsal radial va a tener más mecanorreceptores, que se ha visto que en manos artríticas disminuyen, entonces cuando estas fibras están laxas o tienen problemas de propiocepción, va pues como a tener mayores manifestaciones de la enfermedad. Probablemente los dos juegan un papel muy importante, tanto por su ubicación anatómica como por sus propiedades. Después, como explicarles, digamos, lo normal que puede incluso generar dolor o ser una desventaja mecánica para el pulgar, como vimos en actividades muy sencillas, ahora vamos a hablar de cuáles son las teorías fisiopatológicas o cuál es la biomecánica que puede generar una alteración pues, de la articulación. Todas estas teorías vienen de estudios cadavéricos, de estudios de biomecánica. No hay ninguna que sea superior a la otra, de hecho todas juegan un papel muy importante. Además hay que tener en cuenta los factores genéticos del individuo, las cargas que cada persona le aplica a su articulación dependiendo de la actividad que haga. Entonces empecemos con la laxitud ligamentosa. Entonces los ligamentos normalmente van a brindar mucha estabilidad en la articulación, pero debido a cargas repetitivas, movimientos inadecuados, uso excesivo, pueden empezar a presentar laxitud, debilidad o incluso ruptura parcial. Cuando esto ocurre, la base del metacarpiano se va a deslizar radialmente con respecto al trapecio. Entonces esto es lo que va pues como a generar una de las cadenas fisiopatológicas. Se ha visto inclusive que pacientes que tienen hipermovilidad, ya sea por un síndrome de Ehlers-Danlos o por hipermovilidad, ya sea por alguna otra razón, se ha encontrado que estos pacientes tienen osteoartrosis relacionada precisamente a esa hipermovilidad. Las fuerzas musculares, entonces esta teoría lo que dice es que va a haber un desequilibrio muscular que va a generar que unos músculos tengan mayor capacidad de generar fuerza que otros. Entonces, lo que va a ocurrir es que la articulación se va a colapsar porque, digamos, puede ocurrir que el aductor del pulgar sea mucho más fuerte y los extensores y los abductores van a estar débiles. Todo esto va a llevar a una subluxación porque se va a subluxar la carbometacarpiana y se afectan esos brazos de palanca de los músculos que cruzan la articulación hasta la interfalángica. Entonces, eso va a generar que haya una mayor distracción de la articulación por el primer interóseo dorsal. Entonces, bueno, acá en este esquema vamos a ver pues como más gráfico lo que ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Las líneas de tracción de los músculos que están en el pulgar van a estar alteradas, del extensor corto del pulgar como del extensor largo. ¿Por qué? Porque entonces, si esta línea de tracción está alterada, el extensor largo no va a poder ejercer pues como su lineamiento adecuado, el flexor largo del pulgar se va a cortar y todo esto va a generar que su acción sea ineficaz tanto del extensor como del flexor en la interfalángica. Y la fuerza que normalmente se debería transferir a esa punta ya se va a transmitir a la cabeza del metacarpiano y eso me va a generar esta deformidad que también se conoce como la deformidad en zigzag. Aquí pues la vemos en la mano de un paciente.
Esto también pues es conocido como el síndrome como el signo del hombro. Y aquí vemos pues la deformidad en zigzag del pulgar por todo el cambio en las fuerzas de los músculos que atraviesan la articulación. Aparte pues de todo esto, eh, hay más problemas para la articulación. Entonces resulta que hay unas fuerzas de contacto que son peores que otras y una de esas es la pinza lateral. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se está haciendo la pinza lateral, como vemos acá, abriendo la puerta de la casa, utilizando un destornillador, las fuerzas que recibe la articulación carpometacarpiana van a ser 12 veces mayores que las fuerzas del extremo distal. Inclusive, el trapecio va a tener fuerzas mucho más altas que pueden ir desde 6 a 24 veces la carga aplicada, dependiendo de lo que se haga. Entonces, utilizar esto, el destornillador más o menos va a tener una fuerza 24 veces mayor y el uso de llaves con fuerza y con frecuencia 18 veces mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Hay unas fuerzas articulares que son muy grandes, desproporcionadas en un cartílago articular, en una superficie articular que, como mirábamos en la anatomía, es muy pequeña. Entonces, esa área de tensión intraarticular grande, cuando se hace con frecuencia, cuando se aplican pesos o cargas, va a ser potencialmente dañina. Otra de las teorías es la falta del control muscular. Aquí pues hablan mucho de la reducción de los mecanorreceptores en los ligamentos, tanto dorsales como volares. Entonces ese estudio lo que hicieron fue hacer un electroestímulo al ligamento radial dorsal en manos sanas con pinzas tanto estables como inestables. Entonces cuando esa electroestimulación se hacía en una pinza estable había un efecto inhibidor, pero cuando ese electroestímulo se aplicaba en una pinza inestable, como es una pinza lateral, había una actividad refleja de la musculatura intrínseca y extrínseca estabilizadora. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando en una mano sana se hacen este tipo de movimientos, los músculos van a tener que activarse mucho más. A pesar de que este estudio solo se ha hecho en manos sanas, pues también se ha generado la hipótesis de que probablemente tenga mayores implicaciones en las manos con artrosis. Entonces la pregunta es, entonces resulta que si uno tiene una reducción en los receptores, eso va a hacer que sea como un predictor de la enfermedad articular. Probablemente pues habría que hacer este estudio en pacientes con la artrosis, pero definitivamente a partir de este estudio esto ha cambiado pues como el paradigma en cuanto a la rehabilitación y desde acá pues se ha hecho mucho más énfasis en la rehabilitación con propiocepción. ¿Por qué? Porque se ha visto que las articulaciones con lesiones ligamentosas pueden permanecer estables cuando hay una propiocepción adecuada. Y además esto va a ayudar a que haya un mejor aprendizaje motor o que si no está, pues no haya aprendizaje motor durante la rehabilitación. Después pues, de conocer como las manifestaciones fisiopatológicas, vamos a ver por qué consultan los pacientes. Entonces los pacientes pueden tener una cantidad de síntomas específicos como inespecíficos, desde un dolor localizado hasta que refieran pulsaciones o ardor en la cara radial de la mano, un dolor pues como más generalizado, no tan localizado. Van a referir que cuando hacen movimientos con oposición o agarres, eso les va a generar dolor en la base del pulgar. Es muy importante iniciar con la inspección de la articulación antes de realizar cualquier maniobra. Cuando hay una osteoartrosis avanzada, vamos a encontrar que hay una retracción del aductor del pulgar, deformidad por hiperextensión, que eso va a ser pues una posición compensatoria. También vamos a encontrar una articulación mucho más laxa que nos va a dar más hiperextensión. Vemos el signo del hombro y las maniobras que son muy importantes son las que van a generar dolor articular, el green test, el test de subluxación articular y la prueba de pinzas. El green test lo que busca es hacer un movimiento axial contra el trapecio y el test de subluxación intenta subluxarlo. Más adelante les voy a enseñar un video. Y es muy importante que el diagnóstico lo vamos a hacer a partir de la historia clínica y el examen físico. En esta imagen vemos pues como el signo del hombro, que no siempre se va a acompañar de la enfermedad en zigzag, y es pues como un signo que aparece pues en la enfermedad. Aquí vamos a ver un video de cómo se debería pues hacer la evaluación del pulgar. Se demora 2 minuticos. By an inspection of the thumb.
One of the things we look for initially is if there's any adduction contracture of the first web space. Also to see if there's any static or dynamic instability or deformity of the MCP joint, such as a hyperextension deformity. This particular patient has an MCP joint laxity, but no static deformity. We then test the integrity of the flexor and extensor tendons. The flexor pollicis longus can be evaluated by having the patient actively flex the tip of the thumb. And then the extensor pollicis longus tendon is evaluated by having the patient lift the thumb to the ceiling. The abductor pollicis longus tendon can be evaluated by palpating its insertion at the base of the first metacarpal. The individual joints of the thumb axis are evaluated by doing passive range of motion. In this case, I'm passively ranging the IP joint, and in an arthritic IP joint, that might be painful. Also, by testing by squeezing the joint itself, we can determine if there's any synovitis of the joint. The same can be done of the MCP joint. Also, static and dynamic loading of the IP joint in the MCP joint can elicit pain in the arthritic patient. The thumb CMC joint is evaluated by doing what's called the grind test, which is axial loading of the thumb CMC joint to see if that elicits pain or crepitus. The test that I prefer for that particular problem is axial loading the CMC joint, and at the same time subluxing the CMC joint to see if that elicits any pain, any instability, or any crepitus. The strength of pinch is assessed by using a pinch dynamometer, and this can be done in a couple different ways, either by testing for lateral pinch or what we call three-point pinch, or another name for it is the chuck pinch. Ends by an inspection of the thumb. One of the things we look for in it. Entonces, después de evaluar el paciente, también es muy importante hacer un diagnóstico diferencial, porque por la localización podría tratarse de muchas otras enfermedades, como un síndrome del túnel del carpo, una tendinitis del flexor radial del carpo, un síndrome de Wartenberg por compresión de la rama superficial del radial, artritis inflamatoria reumatoide por cualquier otra causa. Y es muy importante tener en cuenta que los pacientes con risartrosis, no recuerdo pues como en este momento el porcentaje exacto, se van a asociar con síndrome del túnel del carpo, y es una, pues estas patologías compartidas afectan sustancialmente la funcionalidad del paciente. Entonces, bueno, ya después de tener en cuenta las manifestaciones clínicas, las causas de las enfermedades, el estudio imaginológico es muy importante. Casi siempre se hace con radiografías, hasta ahora no es necesario la tomografía ni la resonancia para tomar decisiones en estos pacientes. Las que se utilizan son radiografías AP, radiografías laterales y oblicuas de la articulación. Las proyecciones de estrés hacen que el metacarpiano esté en una postura anteroposterior en 30 grados. Y la proyección de Robert es muy importante porque es una AP verdadera. Lo que hace esta proyección es que le pide al paciente que haga una rotación interna y la mano en pronación. Lo que más se pueda, esto lo que hace es que apoya pues como todo el metacarpiano en la superficie donde se toma la radiografía y genera una AP verdadera, y es pues una proyección muy buena porque se ve muy bien la articulación. ¿Qué sucede con las radiografías? Cuando se hacen por cualquier causa, por dolor, solo el 28% de las mujeres que tienen signos radiográficos de una artritis aislada y el 55% de las mujeres con artritis que compromete todo el trapecio van a tener síntomas. Lo que quiere decir esto es que los cambios radiográficos siempre deben correlacionarse con la clínica, porque el hecho de tener una radiografía alterada no quiere decir pues que exista la enfermedad y que deba brindarse un tratamiento. Entonces, bueno, para eso existe la clasificación de Eaton. Intenta pues como clasificar la enfermedad
radiográficamente y pues con los test y con el dolor y los síntomas del paciente. Entonces, tiene como 4 grados. En el primero se va a ver un engrosamiento articular simplemente. En el segundo grado se va a encontrar que van a haber osteofitos menores de 2 milímetros, disminución del espacio articular, se puede ver un poquito de esclerosis. Ya en el grado 3, los osteofitos son mucho mayores de 2 milímetros, es artrosis, pérdida del espacio articular, o sea, todo lo que está en las etapas previas es como sumatorio. Y en el grado 3 ya hay un grado de subluxación importante que va a ser mayor de 1/3, con alteración de articulaciones pues alrededor. Cuando hay compromiso de otras articulaciones, la clínica va a ser mucho más florida. ¿Qué ocurre con esta clasificación? Muchas veces no se pueden encajar los pacientes en esta clasificación porque no cumplen pues como todos los criterios. Entonces, para esto existe otra clasificación, que es la clasificación de Burton, que se ha visto que tiene una mejor correlación en las radiografías y en la clínica. También tiene 4 grados. El primero de ellos, el paciente debe tener dolor, laxitud al examen físico, subluxación dorsoradial y el sprint es positivo. En el grado 2 va a haber inestabilidad, la subluxación va a ser crónica, no en una posición en especial como en la grado 1. En los rayos X se van a empezar a ver cambios degenerativos, en esta se puede ver simplemente disminución del espacio. En la grado 3 va a afectar otras articulaciones y en la grado 4 vamos a ver cambios 2 y 3 con cambios degenerativos. El problema es que a pesar de que esta tiene una mejor correlación con la clínica, la que se utiliza más es la clasificación de Ito. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de las intervenciones quirúrgicas, de las intervenciones no quirúrgicas en estos pacientes. Entonces, iniciamos con la terapia ocupacional y la educación. Entonces, se avisó que cuando a los pacientes se les enseña cuáles son las actividades que deben evitar, como hacer movimientos de torsión, de presión o de utilizar pues pinzas laterales con fuerza, eso ha mejorado la función y el dolor. Es importante hacer ejercicios para fortalecer el abductor largo del pulgar y el extensor largo del pulgar, porque eso ayuda a contrarrestar la fuerza del aductor, que va a estar como con una ventaja mecánica por la deformidad del pulgar. La protección articular también se ha visto que ha tenido buenos resultados en cuanto a la función y el dolor en estos pacientes, y los ejercicios de fortalecimiento solo se deben recomendar cuando los pacientes están en una etapa temprana y no tienen dolor significativo. Si esto no, pues si es todo lo contrario, estos ejercicios no se deben recomendar. Lo primero sería pues controlar el dolor en los pacientes. Las ortesis es un tratamiento comúnmente recomendado cuando se hacen encuestas al personal de la salud. Más o menos 70-88% de encuestas en otros países recomiendan este tratamiento para los especialistas pues, que tratan mano. ¿En qué se centra pues, como el objetivo de esta terapia? Proporcionar estabilidad a la articulación, prevenir una subluxación mayor, que el paciente tenga una mayor información propioceptiva, que ese pulgar se utilice en una posición que no genere deformidad cuando se utilizan en la noche o cuando se utilizan como en articulaciones de reposo para reducir la inflamación, y lo más importante siempre es tratar de aumentar la función y disminuir el dolor. En el medio existen muchas presentaciones disponibles, unas son prefabricadas en termoplástico, otras van a ser en neopreno, unas van a ser largas, otras van a ser cortas. Hay muchas opciones disponibles. Entonces, acá, ¿cuáles vemos? En esta foto de la imagen superior es pues una ortesis hecha a la medida, más rígida. Lo que buscan siempre es que el pulgar esté en abducción para como lograr mejorar ese espacio, ese primer espacio que se pierde, un poco de flexión y rotación medial del metacarpiano. Todo esto para que ese pulgar esté mucho más estable y se aumente la congruencia articular. Y la imagen que vemos acá pues es una ortesis en neopreno. Cuando se comparan las ortesis, que si son largas, que si son cortas, hay una modalidad de ortesis que es en oponente. La larga lo que busca es que el pulgar esté igualmente en abducción palmar, el metacarpiano está en 30 grados de flexión y pronación y la muñeca en 15 grados de extensión. La corta tiene dos modalidades, una que no inmoviliza la muñeca y otra que es tan corta que solo se utiliza pues para inmovilizar los metacarpianos.
Cuando se comparan esos dos tipos de ortesis, se ha visto que las dos no tienen pues una diferencia en cuanto a su eficacia, pero los pacientes la mayoría de las veces van a preferir estas porque funcionalmente son más fáciles de utilizar y pues como que no son tan aparatosas, entonces les gusta más. ¿Cuánto tiempo se debe utilizar? Entonces, la recomendación es que se utilice durante el día para reducir el dolor cuando el paciente refiere a dolor durante las actividades, y por la noche va a permitir que haya una posición estable de la articulación y mejora el dolor. Los estudios que se han hecho con la ortesis que les mostré de oponente larga, que es pues como prefabricada, y que va a incluir la articulación metacarpofalángica durante la noche, eso va a disminuir el dolor a largo plazo, pero no el dolor a corto plazo. Y esas ortesis que se utilizan durante el día, que son llamadas ortesis funcionales, en los estudios de seguimiento se ha visto que mejoran el dolor durante las 3 a 4 semanas de uso, y cuando los pacientes lo utilizan por más tiempo puede inclusive mejorar el dolor. La recomendación es que el uso sea individualizado. Muchas veces se le puede sugerir al paciente que cuando tenga crisis de dolor las utilice, y cuando mejore vaya pues como dejándolas a un lado. En cuanto pues como a conclusiones mayores, entonces tenemos que los estudios disponibles no están a favor de un diseño en especial, porque no se ha visto que uno u otro vaya a disminuir más o menos el dolor o la función. Los estudios que comparan estas ortesis, se ha visto que los pacientes en especial prefieren la ortesis en neopreno prefabricadas en comparación con las termoplásticas personalizadas. Lo que deben proporcionar es que haya un apoyo para la pinza adecuado y que esto pueda disminuir el dolor. Y tener siempre en cuenta que cuando uno quiere más estabilidad en una ortesis, esto va a tener un mayor impacto en la funcionalidad, entonces probablemente va a ser una ortesis más grande que inmovilice más articulaciones. Y la ortesis se va a recomendar la mayoría de las veces cuando la enfermedad esté en un grado leve o en un grado moderado. ¿Por qué? Porque en un grado ya más avanzado de la enfermedad no se puede asegurar que haya una inmovilización, que se evite la subluxación. Entonces, cuando se recomiendan en estados graves o avanzados de la enfermedad, se debe hacer pues como teniendo en cuenta las condiciones del paciente, lo que necesita, y pues tener siempre en cuenta la evidencia. Otra medida pues que es muy importante van a ser los ejercicios de estabilidad dinámica. Ellos se centran en hacer un trabajo biomecánico temprano, fortalecer los músculos tenares para brindar estabilidad a la articulación. Van a centrarse en recuperar el primer espacio interdigital, es como lo más importante al inicio, y se ha visto que cuando se hace una terapia dos veces a la semana y se hace un seguimiento, hay una mejoría clínica cuando se mide pues a través del DASH, que es una escala que mide la funcionalidad de la extremidad superior. Y cuando se comparan estos ejercicios con ortesis estándar, se ha visto que la estabilidad dinámica va a reducir el dolor en el grupo que se utiliza la estabilidad dinámica durante los primeros 3 meses. Entonces, bueno, lo que plantea pues esta modalidad es preservar la articulación, minimizar la dependencia de la ortesis. Ellos siempre dicen que usted debe dejar la ortesis, no la debe utilizar siempre, y reducir el dolor. Entonces van a hacer un enfoque multimodal, siempre va a ser por etapas, progresivo y lento. Lo primero es la liberación manual del aductor, movilización articular posteriormente, hacen fortalecimiento neuromuscular y reeducación de los músculos. Dependiendo de las necesidades del paciente van a utilizar herramientas adaptativas, técnicas de protección y ortesis. Entonces, la posición en C estable siempre se va a tener en cuenta, inclusive para el fortalecimiento y para la reeducación neuromuscular. ¿Por qué? Porque va a permitir que los ligamentos dorsales, que son tan importantes en la estabilidad, estén tensos y generan que la articulación esté como en un paquete cerrado o más congruente. Entonces, lo que se busca es que el primer metacarpiano esté en oposición al segundo y al tercer metacarpiano. Esto se logra con una posición en flexión de 30 grados y con el espacio interdigital abierto. Luego se va a hacer una liberación del aductor del pulgar, se puede hacer una presión sobre el aductor, eso va a ayudar a que haya una relajación de este músculo,
se debe hacer 30 segundos 3 veces al día y se ha visto que esto aumenta el rango articular. Después de que uno logra la liberación del aductor, entonces se debe centralizar la articulación del metacarpiano con el trapecio. Se ha visto que esto hace que la producción de líquido sinovial sea un poco mejor, mejore la nutrición del cartílago articular y haya una reducción del dolor. Estos autores describieron dos técnicas para lograrlo, entonces la una es hacer una tracción para que se abra ese espacio interdigital y también otra técnica es un deslizamiento cubital para reducir ese metacarpiano subluxado y tratar de reposicionarlo. Esto se va a hacer 1 minuto más o menos, 2 o 3 veces al día. Entonces la reeducación neuromuscular, que es la etapa siguiente, entonces va a iniciar con movimientos activos que no generen dolor y sin resistencias. Ellos hacen mucho énfasis en que se debe pues respetar el dolor en esta enfermedad y luego de que se logra esto se van a iniciar unos isométricos ligeros 3 veces al día, más o menos 10 a 15 repeticiones según lo que tolere el paciente y cuando esa etapa se logre adecuadamente siguen con los ejercicios isotónicos con una frecuencia e intensidad ya mucho menor una vez al día, 8 a 10 repeticiones. ¿Cuáles son los músculos objetivo o los músculos que se deben tratar en esta terapia? Entonces, el abductor corto del pulgar se va a tratar para intentar abrir el espacio interdigital. El oponente, pues no tengo acá la fotico, pero lo que uno quiere al trabajar este músculo es restaurar la pronación que se va a perder por la tensión que está haciendo el aductor del pulgar. El primer interóseo se va a trabajar para que haya una subluxación radial, el extensor y el flexor corto también pues se deben trabajar para evitar la posición en hiperextensión del pulgar. Y es muy importante que cuando se inicia, cuando hay dolor o imposibilidad de hacer el movimiento, se puede empezar el tratamiento con la posición en C o brindarle las herramientas al paciente para que intente hacerlo en la casa o como mantener esa posición que es más estable. Los medios físicos también se han estudiado mucho. En general se considera que los medios físicos fríos son para inflamación aguda y los calientes son más cuando hay rigidez en cuanto a enfermedades pues, de la mano. Los objetivos de aplicarlos es que esos mejoren el dolor, puedan reducir la inflamación, mejoren un poco la función y aumentar o mantener los rangos articulares. Hay muchas modalidades. Se pueden utilizar compresas calientes, baños de parafina, compresas frías, láser, ultrasonido, electroterapia y acupuntura. En cuanto a la parafina, se ha encontrado que pues en estudios in vivo esto va a aumentar la temperatura de la cápsula articular 7.5 grados y 4.5 grados la temperatura del músculo. Entonces, a partir de esto, consideran que se va a aumentar el flujo linfático y se van a absorber los exudados inflamatorios. Entonces, los estudios que comparan utilizar parafina versus control han encontrado que esto disminuye el dolor en reposo y las actividades de la vida diaria. Además, aumenta el rango articular, esto en un corto plazo. Los estudios que han estudiado el efecto del láser no han encontrado mejoría en la función, en la fuerza y en los rangos articulares. Ya en cuanto al ultrasonido, la electroterapia y la acupuntura, pues no hay muchos estudios, entonces no se recomienda utilizarlos en esta enfermedad. Los AINE, pues hay muchos en el medio, pueden ser sistémicos, pueden ser tópicos, se ha visto que ayudan a reducir la sinovitis y tienen una mejoría a corto plazo pues para el dolor, pero no van a detener la progresión de la enfermedad ni van pues como a revertir su progresión. No, los estudios que se han hecho hasta ahora no han encontrado una diferencia en cuanto a la efectividad de uno u otro medicamento, pues de otro tipo de medicamento. Y la infiltración con corticosteroides es una terapia pues que se considera que debe utilizarse cuando hay una tenosinovitis refractaria. Se ha visto que alivia el dolor a corto plazo en osteoartrosis temprana. Aún pues el efecto a largo plazo continúa siendo incierto y el problema es que muchos de los estudios que se han hecho se hacen con guías ecográficas o bajo pues guía de imagen.
Entonces, las técnicas descritas son un poquito difíciles de abordar porque es un espacio muy pequeño y la idea pues es como llegar al espacio intraarticular. Ya en pacientes, cuando la enfermedad es grave o avanzada, se ha visto que es poco probable que la infiltración los mejore. Entonces, esto lo corrobora un estudio que se hizo en el 2004, que es un estudio controlado aleatorizado doble ciego de 40 pacientes. Entonces, a 20 pacientes se le hizo una infiltración con triamcinolona y al otro una infiltración con solución salina. Ellos hicieron un seguimiento durante 4, 12 y 24 semanas y el desenlace primario era definir si ese dolor inicial reducía en un 20% a las 24 semanas. Los desenlaces secundarios fueron mejoría en la rigidez, la sensibilidad articular y las evaluaciones globales del médico y del paciente en cuanto a percepción. Este estudio, en este seguimiento, encontró que no había diferencia en el uso de infiltración con corticosteroides cuando la enfermedad estaba moderada, grave y pues, o sea, en una enfermedad avanzada no hay diferencia cuando usted lo aplica o no lo aplica. Otro problema de la infiltración es que a medida que la enfermedad está avanzada, hay osteofitos, hay disminución del espacio articular, hay subluxación, entonces la anatomía va a estar distorsionada, por lo tanto, una infiltración a ciegas es muy difícil que asegure que el medicamento está en el lugar adecuado. Bueno, entonces ya después de tratar al paciente, ofrecerle todas las medidas farmacológicas, de terapia, de medios físicos, se deben medir esos resultados para ver ese paciente cómo está inicialmente y con el tiempo. Entonces, ¿qué se debe medir? La fuerza de agarre, las pinzas que se hacen con el pulgar, cómo está el dolor y cómo está el rango articular. ¿Cuál es la forma ideal de hacerlo? Entonces, los arcos de movimiento articular son supremamente importantes. De hecho, la medición de la abducción es una indicación a hacerla cuando hay una osteoartrosis carpometacarpiana del pulgar. Contamos con muchas herramientas. Pueden utilizarse goniómetros, el índice de Capagni o métodos psicométricos. Entonces, el índice de Capagni se ha visto que es una herramienta útil, confiable, fácil de hacer y nos va a ayudar a medir el rango articular del pulgar. Es un método que ha sido bueno, inclusive cuando se compara con la medición gonométrica, es mucho mejor el índice de Capagni. Otra estrategia que se puede utilizar es la distancia intermetacarpiana para medir la abducción, que se ha visto que es una medida que es óptima, confiable, tanto en articulaciones sanas como en enfermedades con artritis. Entonces, bueno, acá vemos, esto es pues como el instrumento que se utiliza para la distancia intermetacarpiana y este es el índice de Capagni que va de 1 a 10. Entonces se le pide al paciente que pues como que se toque todos estos punticos, dependiendo pues del punto en el que se toque, la abducción está muy mala cuando está por debajo, pues digamos en la base del índice, o está óptima cuando está en 10. Entonces es algo muy fácil que se puede hacer como en una evaluación de seguimiento. La fuerza también es muy importante, las pinzas, como lo veíamos en la fisiopatología, en las quejas del paciente, se deben medir. Lo recomendable es hacerlo con este maniómetro, entonces medir la pinza de tres puntos, la prensión del pulgar y la pinza lateral, como lo veíamos en el video. La función es también supremamente importante medirla en estos pacientes, hay muchas escalas. Encontramos el índice australiano y canadiense de la osteoartrosis de la mano, el índice DASH que mira toda la funcionalidad de la extremidad superior, el índice de cambio global, la escala SF36, también hay una medida canadiense de desempeño ocupacional, otra escala que se llama escala funcional de la mano de Cochin y la CIF. Hay muchas escalas, de hecho pues yo conozco por de ahí como 2 o 3. El problema es que las escalas muchas veces se quedan cortas, a pesar de que son muchas, para definir las necesidades del paciente, porque como veíamos, pues hay pacientes muy diversos con necesidades ocupacionales distintas, entonces pues ninguna pregunta cuál es el cuidado del hogar, esto le cuesta cargarlo más que lo otro, no. Entonces la idea pues es integrar tanto una escala funcional para dar una medición objetiva y tener en cuenta pues las otras quejas del paciente.
Entonces ya pues para concluir, tenemos que la osteoartrosis carpometacarpiana es una patología que se presenta principalmente en las personas mayores y eso va a tener una repercusión importante en la funcionalidad y en el desempeño ocupacional. La gravedad de los síntomas no corresponde necesariamente con la etapa radiográfica y siempre pues se debe evaluar y darle más importancia a la clínica. El tratamiento no quirúrgico idealmente se debería indicar en enfermedad leve y moderada. Lo que se recomienda hasta ahora es la terapia ocupacional, el uso de las ortesis, los ejercicios de estabilidad dinámica, los estudios que comparan como las terapias multimodales, que uno diga, bueno, juntas, ¿qué se le puede ofrecer? Se ha visto que la terapia manual y los ejercicios de terapia física juntos son los que van a proporcionar un mejor alivio en los pacientes. El uso de parafina como medio físico mejora el dolor, los arcos de movilidad a corto plazo. Se podría ofrecer infiltración para mejoría de la sinovitis refractaria en casos leves y pues si se tiene la experticia para hacerlo. Las indicaciones de cirugía van a ser dolor, pérdida de la función y enfermedad grave. Muchos de los autores, pues me llamó la atención, dicen que la cirugía es más como potestad del paciente, o sea, digamos que cuando el criterio existe, el cirujano lo informa, pero es el paciente quien solicita que debe hacerse la cirugía, probablemente por todas las repercusiones funcionales que esto pueda tener. Esto era lo que les traía para hoy. Muchas gracias.